Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Siete 41 minutos de la mañana. Continúa el proceso de selección para los ciudadanos que van a actuar como veedores para el concurso y elegir al Contralor General del Estado. Este proceso, que lo lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues ha despertado interés, sin duda, en relación a los otros. En este caso, por lo menos hay 702, es la cifra que se está mencionando, personas que han sido admitidas como veedoras de este concurso para elegir al Contralor. No queda al margen una serie de polémicas, cuestionamientos entre los propios miembros de este Consejo de Participación, que sin duda lo vamos a abordar con nuestros invitados. Se trata del doctor Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, de igual manera el doctor Francisco Bravo, de la misma entidad. Gracias a los dos por participar. Entonces, decía, este número ya de veedores admitidos para observar el desarrollo de este concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al titular. ¿Cómo se ha llevado hasta ahora? ¿Cuál es la evaluación de este proceso? Doctor Ulloa, empecemos con usted. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros hemos sido muy claros en asumir nuestra responsabilidad como servidores públicos y más allá de que nuestras palabras quizás provoquen una afectación a la institución donde servimos, nuestra responsabilidad es transparentar la información para que el momento en que se elija una autoridad, esa persona se legitime en su designación y no nos acusen de la falta de transparencia que lastimosamente se ha venido dando durante todo este procedimiento. Desde el momento en que se inició la socialización del reglamento, cuando esto retorna al Consejo de Participación Ciudadana, es cuando hemos mencionado los consejeros, algunos consejeros, que se tomó como excusa o pretexto para mutilarlo. Y de ahí la serie de irregularidades que no han parado hasta el tema de la convocatoria de la veeduría y la finalización y transparentación, entre comillas, de los informes de calificación de los veedores, donde a nosotros como consejeros se nos entrega unos 40 minutos antes del desarrollo del pleno, sin la matriz correspondiente, sin conocer si efectivamente los nombres que constan como veedores ciudadanos son los que han postulado. No tenemos detalles en lo absoluto de temas importantes como el desarrollo de la veeduría, que son cuestiones importantísimas y fundamentales para garantizar transparencia. Para finalizar, Andrés, la consejera María Fernanda Rivadeneira se ha visto en la obligación de presentar contra el mismo Consejo de Participación Ciudadana una demanda de acceso a la información pública, porque nosotros como consejeros no tenemos acceso a la información. ¿Usted se imagina, Andrés, para usted como comunicador, si algún día va a tener acceso, o la ciudadanía en general? Es una ridiculez. Pero, a ver, consejero Bravo, ¿por qué? ¿Cuál es la interpretación, la lectura? ¿Por qué estaría esta falta de transparencia en las convocatorias? Es decir, ¿qué interés hay de por medio? Es que no se entiende. El audio, consejero, para que lo active. Sí, saludos cordiales a usted, Andrés. ¿Qué tal? Colega también, porque también es mono. Yo también soy mono. Saludos a Hernán Ulloa. Que también es mono, pues. A todos quienes ven la radio a esta hora de la mañana. Efectivamente, todas las dudas que se han sembrado en este proceso es precisamente por la falta de transparencia, por la falta de información hacia los consejeros, que tenemos ese derecho conculcado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Lo cual, si a nosotros como consejeros nos niegan la información, obviamente que ya se podría estar pensando en que no existe, hay actos o acciones oscuras que no permiten que exista una transparencia. Mire, Andrés, todo nace a raíz de que se habían designados, se habían nombrado a quienes estaban coordinando las comisiones técnicas para elaborar el reglamento para la designación del concurso
para el Contralor General del Estado. En esa conformación de esa comisión técnica estaba coordinando el señor delegado técnico del consejero Hernán Ulloa, que está aquí presente. Era el coordinador y el secretario era mi delegado. Entonces ellos estaban llevando un trabajo consensuado porque obviamente los dos tienen formación académica en el campo del derecho. Entonces, los procesos se estaban llevando con toda la normalidad. Pero de la noche a la mañana aparece la conformación de esta nueva mayoría, que es un híbrido allí, pues usted ya lo puede ver, entre correístas y socialcristianos. Lo que no se pudo dar en la Asamblea Nacional se está pretendiendo darse con esa mayoría acá en el Consejo de Participación Ciudadana. Luego, Andrés, de que después de 26 días, desde que el Pleno convocó a la conformación de la comisión técnica para que elabore el reglamento y en 15 días presente un proyecto de reglamento al Pleno, resulta que el señor Freddy Viejo, delegado de la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, se tardó 26 días en esa conformación. Pero resulta que después, con el argumento más espurrio, salen diciendo que la comisión a cargo, que el coordinador que estaba a cargo de la comisión, el delegado del señor Ulloa, el delegado del señor Bravo, resulta que estaban retrasando las sesiones y que por lo tanto era necesario removerlos. Cuando si usted revisa, Andrés, porque es información pública, todas las actas de las sesiones, quienes incumplían para estar presente en la sesión de la conformación y elaboración del reglamento, era el delegado de la propia presidenta, el delegado del propio consejero Dávalos, el delegado del propio consejero David Rosero. Y sumado a esto, Andrés, que es normal que existan los problemas en el reglamento, porque designan estos 4 señores de mayoría, designan como coordinador de la elaboración del reglamento a un señor que tiene formación básica, pues de bachiller, pues. Y yo no es que estoy en contra de los bachilleres, pero los bachilleres tienen que estar haciendo lo que su capacidad les permite, pero no estar al frente de la elaboración de un reglamento. Un señor bachiller que es el asesor de la señora presidenta Sofía Almeida. Entonces, hoy, Andrés, encontramos todos los problemas. Cuando usted revisa ese reglamento, se opusieron a la prueba de oposición de un caso práctico, Andrés, porque usted sabe que los casos prácticos tienen que demostrarse que el postulante tiene la capacidad de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad de última instancia, el Contralor General del Estado, cuando tiene que tener la capacidad de discernimiento de los casos de control gubernamental, de los casos de control público de los recursos. Ahora, doctor Ulloa, si la propia consejera Rivadeneira demanda transparencia en este proceso, uno se pregunta, ¿pero qué legitimidad va a tener toda esta historia? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando, doctor? Nos estamos enfrentando a una posible metida de mano al concurso del Contralor General del Estado. Y lo denuncio ante sus micrófonos clarito. Para explicar un poco más el tema mencionado por el consejero Bravo, aquí hay algo muy importante, que este concurso inicialmente se estaba llevando con normalidad, con la participación de los 7 asesores que eran nuestros representantes en la construcción del reglamento. Y que esta situación se da, estos cambios se dan luego de la votación o designación de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, a partir de la designación o reelección de la presidenta y como vicepresidente el señor David Rosero. Ahí es que comienza a suceder la serie de irregularidades que han afectado la transparencia del concurso, que es lo que a mí me preocupa. No crea que esto es un capricho porque nos quitaron el delegado y porque también ya no tenemos secretario. No, esto no se trata de ningún capricho. Esto no se trata de una pugna de poder, sino se trata de transparentar la información que en derecho corresponde llevar a este proceso. Primero, cada uno de nosotros, lo menos que puede hacer es tratar de buscarse un buen asesor que nos pueda complementar nuestros conocimientos para ponerlo en esa comisión técnica. En mi caso, yo tengo un asesor PhD. Así yo tenga una especialidad, un masterado. La idea es que alguien conozca más que yo y me oriente correctamente. Pero la presidenta
que es ingeniera, se da el lujo de tener como asesor a un ciudadano bachiller. Y no es por denigrar indudablemente a la formación de bachilleres, sino porque en la construcción de un tema estrictamente jurídico es necesario una persona entrenada en derecho para poder, capacitada en esta área para poder construir el reglamento. ¿Y cuál es el resultado? Para no alargarme mucho, Andrés. El resultado es que en el reglamento se han incorporado normas que se contraponen con leyes orgánicas y se contraponen con la Constitución. De tal forma que usted conoce que un reglamento, en este caso específico, no puede ni ampliar ni restringir los requisitos y provisiones para ser candidato a Contralor General del Estado. Peor, incorporar requisitos que son para elegirse como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Es un absurdo absoluto. Y esto de aquí puede provocar la nulidad. Y yo he advertido en cada uno de los plenos que se ha desarrollado de que si algún postulante se preocupa por leer el reglamento que se ha construido, usted no le sorprenda, Andrés, que se presente el día de mañana una acción de protección contra el concurso de Contralor General del Estado. ¿Y qué va a ocasionar esto? Atrasos, va a ocasionar más desprestigio al Consejo de Participación y sobre todo la pérdida de recursos económicos. En este momento cada dólar es sumamente importante para la salud de las personas y quizás hasta para salvar la vida. Así que no podemos darnos el lujo de despilfarrar plata. Consejero Bravo, hay algunos análisis políticos más finos sobre este tema. Dicen que el correísmo va detrás de todo esto y que quizás logren en algún momento poner un contralor de su línea. ¿Puede llegar a ocurrir aquello? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, usted sabe que a las pruebas me remito. Yo creo que la ciudadanía también está viendo lo mismo. Si usted ve el reglamento que han adecuado los señores de esta mayoría, de este híbrido, usted va a encontrar que es un reglamento hecho a la misma medida, confeccionado al mismo tamaño del reglamento que hicieron para la designación de Carlos Poli. Es decir, yo creo que lo que están tramando es buscar un 100 sobre 100, o a lo mejor el Consejo le quedará debiendo puntos, tal como ocurrió en la designación de Carlos Poli Fayoni. Es decir, si usted revisa, Andrés, con toda la calma, con toda la tranquilidad, el reglamento, va a encontrar que es una fiel copia de aquel reglamento. Yo lo dije en una comparecencia que estuvimos en la Asamblea Nacional, de que ese reglamento de Poli se lo habían hecho al tamaño de su medida. Y mire qué coincidencia, parece que escucharon los señores de la mayoría y fueron y adaptaron el mismo reglamento. ¿Por qué? Porque no tener una prueba de oposición o un caso práctico, no escucharlo públicamente a los postulantes que respondan al Pleno del Consejo de Participación preguntas, yo creo que eso deja mucho que pensar. Imagínese usted, subirles puntos, variar puntos, subirles puntos a los cartoncitos, a los seminarios y bajarles puntos a la prueba de oposición. Yo creo que realmente eso sí llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es a un contralor, sea hombre o mujer, que reúna los requisitos de probidad, de transparencia, de trayectoria, de moralidad, que es lo que tanto se necesita en este país, y que el Consejo de Participación Ciudadana se revista de prestigio, de credibilidad, al tener o al darle al país un producto de esta naturaleza. Eso es lo que todos nosotros aspiramos, pero claro, por nosotros pedir eso, nos señalan de que somos, ponemos piedra en el camino. El consejero Rosero, como siempre ha estado acostumbrado a andar con piedras, nos señala de que nosotros tiramos piedra en el camino. El señor Dávalos, que viene con un lenguaje, ya usted sabe, aprendido de su gran mentor, el peor insultador de los últimos 10 años. Y resulta que por nosotros señalar aquello, nos cuestiona de que estamos complotados con el señor Río Frío para que se quede de Contralor General del Estado. No, señor. Nosotros lo que queremos es que se elija a un contralor que responda a los fines económicos y sociales y que sea el primer guardián de los recursos públicos del país y no tener, como vemos lo que ha pasado, prófugos, presos, sentenciados y esa gran lista de todas aquellas autoridades que por lo general en la mayoría ahora están
siendo prontuariados por la justicia ecuatoriana. El doctor Ulloa decía al inicio que se han admitido 702 veedores. En ese contexto, David Rosero ha mencionado que se trata de una cifra histórica y que garantiza transparencia, seguimiento, idoneidad, en fin, que es un elemento que habla de la participación ciudadana. ¿Usted coincide con eso? Lo que pasa, Andrés, es que por lo menos yo no tengo la certeza de que efectivamente han postulado ese número de personas. No fue transparentado con el debido tiempo las matrices de postulación para ser veedor ciudadano, no se entregó para revisar todo el proceso de convalidación de datos, de prohibiciones, de requisitos, y todo esto de aquí, pese a que nos quejamos en el Pleno, fue aprobado en un solo clic. Entonces, como lastimosamente este proceso tiene control las personas o las dignidades encargadas de representar el Consejo de Participación Ciudadana, se dan estos inconvenientes como el que hemos tenido desde el momento de las irregularidades del concurso del Contralor, que dan pie a que se oculte información y nosotros nos veamos exigidos y obligados a plantear acciones judiciales contra el propio Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, aparentemente es una cifra que podría decir interesante, pero en las condiciones que nos encontramos, en las condiciones en que se está dando el desarrollo del concurso de Contralor General del Estado, yo pienso que haciendo una socialización mucho más efectiva, quizás podríamos haber tenido muchos más postulantes. Pero en todo caso, a mí, por lo personal, siendo consejero, ojo, estando adentro del proceso, debiendo tener toda la información para poder aquí defender el concurso, decir, estamos haciendo lo correcto, vamos a designar a la mejor autoridad. Lastimosamente, estoy en la posición de desacreditar el concurso, no por capricho, sino con normas debidamente fundamentadas, con la exposición de cuáles han sido las falencias normativas que ha provocado la falta de transparencia y que va a afectar posiblemente la legitimidad de la designación de esa autoridad. No, realmente es lamentable lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana desde antes, ¿no? Realmente es un traspié tras otro. En todo caso, consejero Bravo, una digresión que me parece importante. ¿Qué pasa con el concurso que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral? Allí entiendo hay plazos que cumplir y creo que van atrasados también. Bueno, pues Andrés, y de la misma casa salen los retrasos. Cuando se dispuso que la conformación de la comisión técnica se lo haga inmediatamente, es decir, el plazo era de 15 días, resulta que la comisión se reunió después de 46 días. En todo caso, hay la negligencia desde la propia presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Yo recuerdo en el mes de abril del año 2020, cuando nosotros hablábamos de estos temas, de dar celeridad a los procesos de designación, la primera que decía que no deberíamos preocuparnos en designar autoridades, sino en el tema de la pandemia, era la misma consejera Sofía Almeida. Y ahí están los audios, porque esto es público, Andrés. Toda esta información que estamos hablando, las sesiones son públicas y se pueden ver cuáles eran las formas de pensar de ellos. Entonces, hoy día dicen que es culpa de los señores que estamos en oposición haciendo prevalecer los derechos. Y resulta que ahora se les ocurre al consejero encargado de la presidencia, el consejero Rosero, de que en vista de que hay una gran negligencia por parte de su presidenta y de parte de quienes dirigen el Consejo de Participación Ciudadana, ellos dicen, no, vamos a buscar una disposición para que se encarguen a dos vocales suplentes, mientras perdure o dure el proceso del concurso para designar a los 4 vocales, 2 principales y 2 suplentes. Lo cual, ese incumplimiento de funciones es atribuible a la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, porque así lo dice la ley orgánica dentro de las funciones que tiene la presidenta o presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. De igual manera lo establece el estatuto o régimen orgánico del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las facultades del presidente
o quien haga sus veces de presidente. En todo caso, nos quieren a nosotros 7 meternos en el mismo saco de la negligencia, cuando quien tiene la facultad de hacer ejecutar las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana es la presidenta. En todo caso, aquí hay un cumplimiento clarísimo de funciones por parte de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y de quien hace las veces ahora de presidente. ¿Por qué? Porque ellos debieron de haber ejecutado las resoluciones del Pleno de forma inmediata. Así reza dentro del mismo reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, el reglamento de sesiones, y dentro de la Ley Orgánica de Participación. Ahora, como ya están asustados que los tiempos se lo vinieron encima, dicen, no, fácilmente busquemos encargar allí a los suplentes. Obviamente que quieren buscar allí pues los subterfugios para querer justificar la negligencia. Doctor Ulloa, pero en el plano económico, al menos en eso parecería que ha habido un reconocimiento, se les ha entregado en casi $400.000 para realizar este proceso. ¿Cómo se ha distribuido esos valores? Andrés, muy oportuna su pregunta. Y aquí está el consejero Bravo, que me puede obviamente desmentir. Ese informe económico que finalmente se envió para solicitar recursos para el Contralor y para otros concursos, nunca fue socializado en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no hemos conocido ningún detalle de lo que se estaba armando en torno al aspecto financiero. O sea, todo es realmente irregular. Y si usted va a recibir ese reporte, usted verá que hay un ítem que es de promoción, que es de un detalle medio extraño, $100.000. O sea, ¿en qué estamos? O sea, está bien, la presidencia maneja indudablemente, administra el Consejo de Participación Ciudadana, pero esto no se trata de la compra de tóner para una impresora o la compra de una resma para imprimir informes. Se trata de un informe que debería haber sido solemnizado, debatido, detallado en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso yo digo, no hemos sido parte de la construcción de este esquema financiero de los concursos. Aquí ha tenido una voz cantante única la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, quizás que en conocimiento de otros consejeros, pero al Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, no se han entregado dichos informes. Y si algo llega a pasar el día de mañana, en buena hora estos micrófonos quedan como registro, yo salvo mi responsabilidad, no solamente porque he criticado al más mínimo detalle toda esta falta de transparencia en la construcción jurídica, sino también por lo que usted acaba de mencionar. Esto de aquí puede ocasionar problemas, un desgaste económico innecesario, y yo no me voy a hacer responsable de aquello. ¿Cuál es su posición frente a este tema, el presupuesto para el proceso hacia la elección del Contralor, consejero Bravo? Bueno, al principio pues se hablaba de un costo de $400.000 para la designación del Contralor General del Estado, pero nosotros revisamos esa cifra y encontramos que el costo era menor, ya que habían algunos rubros como por ejemplo contratar una campaña de publicidad con agencias de publicidad por más de $83.000, cuando para que elabore jingles, para que elabore un sinnúmero de piezas publicitarias, de piezas publicitarias, pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene un gran equipo de comunicación, entonces tiene todos los equipos. Entonces, ¿por qué ese rubro de más de $83.000 se iba a gastar prácticamente, cuando eso se lo podía hacer con la propia infraestructura, se lo puede hacer con la propia infraestructura del Consejo de Participación Ciudadana? Al verse abocado de que yo dije esto, retiraron ese valor. Por eso que usted ve que ya la cifra ya no son $400.000, ya ha bajado. Hay otros rubros que también se los pudieron haber bajado, por eso se habla de una cifra de prácticamente $200.000. Es precisamente porque pusimos la voz de alerta en este tema y parece que se asustaron porque ya tenían ahí armado un esquema para contratar
las piezas publicitarias. O sea, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, yo creo que cualquier grano es trigo y cualquier trigo aporta. Bien, quiero agradecerles a ustedes por haber participado. Insisto, es realmente lamentable que una función del Estado tan importante y que lleva sobre todo la responsabilidad de este tipo de selección, pues esté involucrado en estos episodios de poca transparencia, según nos ha dicho los dos consejeros, de situaciones que riñen con la transparencia que, insisto, debería ocurrir y que más bien van por otra línea, según nos comenta. Muy rápidamente, doctor Ulloa, se me acabó el tiempo. ¿Qué quisiera mencionar? Cuando ingresé a la función pública, yo no me imaginé que me iba a topar con una muralla de esta naturaleza. Una muralla que ha ocasionado que inclusive se utilicen denuncias como chantaje para los consejeros. Esto es algo que yo lo he denunciado, inclusive lo he presentado con un escrito. Y aquí quiero que sepan esos chantajistas, estas personas que tienen hilos conductores con movimientos políticos, con partidos políticos, con poderes económicos. Aquí se van a topar con una muralla. A mí no me intimida en lo absoluto la denuncia, la amenaza, el chantaje. No me voy a someter a aquello. Y por esa razón, quiero que sepa que este momento se hizo conocer públicamente, ahora que estamos en el concurso del Contralor, una denuncia que se ha presentado contra los consejeros producto de un audio de una consejera determinada, que no tiene nada que ver con un tema de concusión, sino con una trama de chantaje que se hizo para la designación de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Y que quede claro de una vez aquí en estos micrófonos que no vamos a tolerar en lo absoluto, y por lo menos quien le habla no va a someterse a ningún tipo de chantaje. Aquí voy a dar la cara siempre a la ciudadanía. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, gracias por habernos atendido.